El día de hoy vamos a continuar con la serie, la segunda parte de esta serie que comenzamos la semana pasada, llamada Disfuncional. La semana pasada dejamos unas bases que quisiera repasar rápidamente el día de hoy porque son importantes para entender lo que viene el día de hoy. Lo primero que vimos y dejamos bien claro es que toda familia peca. Toda familia peca. ¿Por qué? Porque la familia está conformada por seres humanos que, a pesar de haber sido redimidos por Dios, seguimos pecando. Seguimos equivocándonos, seguimos a veces desobedeciendo a Dios. Entonces, si toda familia peca, toda familia sufre por el pecado. Tu familia ha sufrido por el pecado de alguno de sus miembros. Mi familia ha sufrido por el pecado de alguno de sus miembros. Esa es la primera verdad. La segunda es que si toda familia peca, es también entonces necesaria la gracia de Dios. Toda familia necesita la gracia de Dios que nos fue dada a través de Jesucristo y el sacrificio en la cruz. Entonces, tenemos familias que pecan, pero también tenemos familias que necesitan de la gracia de Cristo en sus vidas. Estas dos son realidades para tu familia, es una realidad para mi familia. Entonces, si en tu vida, si en tu familia, tú estás enfrentando algo que pudiéramos llamar fracaso familiar, si tú sientes que tu familia no es lo que soñaste, yo hoy te quiero decir, necesitas la gracia de Dios en tu vida para que entonces pueda inundar tu familia. ¿Es posible la sanidad en la familia? Claro que sí. Ahora, el pecado causa un daño real. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? El pecado causa un daño real en nuestras familias. Todos lo hemos enfrentado. Pero debemos entender que Dios quiere que su gracia reine en nuestro hogar, pero para que reine necesita haber dos ingredientes. Para que ocurra la sanidad en la familia, necesita haber dos ingredientes. La semana pasada hablamos del primero, que es el arrepentimiento. ¿Lo recuerdan? Si tú estuviste aquí, hablamos del arrepentimiento. El arrepentimiento no es sentirte mal porque hiciste algo incorrecto, echar unas lágrimas de cocodrilo y decir perdón. Ese no es arrepentimiento. Ese, si mucho, es remordimiento. Veíamos que arrepentimiento, ¿están aquí? Arrepentimiento es mucho más. Arrepentimiento es un acto sincero de reconocimiento de nuestros errores. Arrepentimiento es un verdadero ajuste a tu estilo de vida. Escúchame bien. Arrepentimiento no nada más es decir perdón. Arrepentimiento es cambio de estilo de vida. Iba caminando hacia allá, ahora voy a caminar en dirección contraria, como lo marca el Evangelio. Arrepentimiento no es decir no lo vuelvo a hacer, es mostrar con tus hechos que no lo vas a volver a hacer. Arrepentimiento implica algo que yo no quiero que nunca se nos olvide. Arrepentimiento implica admitir la horrible realidad de mis pecados sin excusas. Ay, es que me provocaron, es que ese día andaba mal, ay, es que me mandaron ese mensaje, yo no. No, arrepentimiento es admitir la horrible realidad de lo que hiciste, sin poner excusas.
Arrepentimiento es caminar, cambiar tu estilo de vida. Ese es el arrepentimiento. Para que en una familia haya sanidad, necesita haber arrepentimiento verdadero, honesto. Si no lo hay, no ocurre la sanidad. Porque Dios no quiere, no, porque no estás cumpliendo con tu parte. El segundo ingrediente para que haya sanidad en una familia no nomás es arrepentimiento. El segundo ingrediente que vamos a ver el día de hoy es perdón. Di conmigo, perdón. Para que en una familia haya sanidad verdadera, debe de haber un honesto arrepentimiento y un honesto perdón. Son dos ingredientes que se tienen que encontrar y que cuando Dios los ve, Dios se goza en actuar en nuestra familia. ¿Sabes? Como pastor he visto muchas familias que están dolidas, están destrozadas por el pecado de alguno de sus miembros. Y en muchos de los casos que yo veo, yo puedo ver arrepentimiento de un lado. Un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento y disposición a dar pasos, a cambiar el estilo de vida. Pero por más arrepentimiento que haya, si no hay un perdón, si no se encuentra con el perdón de la parte afectada, nada sucede. Se van agrandando las heridas. Y por otro lado, he visto muchas familias donde alguien se equivoca y el afectado ofrece perdón, pero no hay un arrepentimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Ese estilo de vida sigue reproduciéndose, sigue cometiendo los mismos errores, y la persona que perdona sigue perdonando, pero nunca hay una verdadera sanidad. Porque para que haya sanidad en tu familia, se debe de encontrar el arrepentimiento con el perdón. Ambos de una manera honesta. Un verdadero arrepentimiento y un perdón honesto. Una relación donde el culpable asume su error y consecuencias. Y dice: me arrepiento, admito la horrible realidad de lo que te hice, no tengo excusas, levanté mi mano contra ti, no tengo excusas, te grité, te lastimé, hice esto, hice aquello, no tengo excusas. Pero también se requiere donde el ofendido honestamente y profundamente perdona, reconociendo que el pasado no se puede cambiar, pero que siempre hay oportunidad para el futuro. Hoy yo puedo decir, arrepentirse es difícil, pero perdonar muchas veces es aún más difícil. Porque sabes que el perdón no quita la ofensa. El perdón es asumir el dolor, es asumir el daño y decir: no quiero que me pagues más. Es diferente, es difícil. Es el lugar donde el que lastima se arrepiente y el ofendido perdona. Es ahí donde sucede la sanidad, donde la gracia de Dios se sobreabunda en un hogar. Parece algo sencillo, pero la realidad es que es algo muy complejo, mucho más en un ambiente de hogar. ¿Por qué? Porque ahí se mete la familiaridad, se mete el orgullo, se meten tantas situaciones que terminan destruyendo matrimonios, familias enteras. Porque una situación así siempre es complicada por el orgullo. Hoy yo te quiero hablar de perdón. Hoy quiero hablarle a familias, a personas que realmente buscan sanar sus hogares, que realmente buscan sanar corazones y no ganar una pelea. Yo hoy le quiero hablar a gente madura que está dispuesta a sanar corazones y a no ganar una discusión.
Personas que están dispuestas a caminar, porque para sanar familias se requiere un estilo de vida de arrepentimiento verdadero, pero también unido a un perdón honesto. Y yo creo que Dios puede sanar cualquier cosa. Fíjate bien esto. Arrepentimiento es el clamor, es el grito por el perdón. Cuando una persona realmente se arrepiente, y por arrepentirse no es en el momento, es realmente empieza a dar pasos de arrepentimiento. Lo que está clamando desde dentro de ella, esa persona, es perdón. La pregunta es, ¿qué es el perdón? Esa es la gran pregunta que tú y yo tenemos que hacernos. ¿Qué es perdonar? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, yo busqué la raíz de la palabra que se utiliza en la Biblia para perdonar. Y yo encontré algo que me pareció tan fuerte. Perdonar, una de las traducciones en el hebreo y en el griego es soltar. Di conmigo, soltar. Esto, fíjate bien, nos habla que la ofensa, la herida o el dolor que alguien nos causó es algo de lo cual nos agarramos. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, cuando alguien te causa dolor, nuestra reacción es agarrarnos a ese dolor, y perdonar es soltar. Ahora, voy a tratar de explicártelo de una mejor manera. Yo aquí tengo un cactus. ¿Qué es lo que tiene el cactus? Espinas. ¿Alguien aquí ha caído encima de un cactus alguna vez? Yo sí. Es dolorosísimo. Se te quedan las espinas y te las tienes que arrancar. ¿Verdad que sí? Ahora imagínate que yo tengo mi cactus y ahora esta es mi ofensa que me hicieron. Y yo lo que hago es que la aprieto. ¡Auch! Y cuando yo la aprieto, empieza esas espinas ¿a qué? A causar en mí ¿qué? Dolor. Pero ese dolor yo no lo quiero soltar porque me lastimaron. Y yo me aprieto más. Mientras más aprieto el cactus, ouch, ¿qué es lo que está pasando? Me estoy lastimando más. ¿No es verdad? Yo quiero pensar, no, pero yo voy a seguir agarrado del dolor y van a pasar algunos años y va a sanar. ¿Va a sanar? ¿Va a sanar cuando tú agarras el dolor? ¿Sana? Pero en nuestra vida diaria creemos que sí. Y nos aferramos a lo que hicieron. Y yo quiero que nunca se te olvide. Es como agarrar un cactus y haber apretado contra las estas. Por eso, perdonar, la Biblia nos dice, es suéltalo. ¿Habrá algún médico aquí? No, no es cierto, es de mentiras. Cuando tú no perdonas, te estás lastimando. Te estás lastimando. Por eso perdonar, dice la Biblia, es soltar. La Biblia dice, tú tienes que perdonar, tú tienes que soltar, porque cuando tú te aferras al dolor, a la herida, a lo que te hicieron, el único que se está lastimando eres tú mismo. No estás enseñándole una lección a alguien más. Te estás lastimando, te estás aferrando a espinas que van a lastimarte y no vas a poder sanar.
No vas a poder sanar por más arrepentida que esté la otra persona. La relación en el hogar va a estar agarrada a un cactus y no se va a sanar. Esa herida que alguien más provocó, que te lastimó profundamente y te aferras a esa herida, va a causar dolor. Perdonar es soltar. Fíjate bien esto, vamos a ver la historia. En la primera reunión manché mis botas, ahora manché mi camisa. Uno de los ejemplos de perdón en una familia que yo encuentro en la Biblia más profundo y que me impactó es la vida de José. Y vamos a ver lo que es el perdón en la familia. Porque fíjate bien, José, te platico la historia, sé que muchos de ustedes se la saben. Pero José era un jovencito, que fue lastimado por sus hermanos. Lo golpeaban, se burlaban de él, lo menospreciaban porque era el favorito. Era medio presumidón el José, ¿sí? Pero sus hermanos se ensañaron con él al grado de golpearlo, arrancarle los vestidos, aventarlo a un pozo para matarlo. Y luego dijeron, pero podemos sacar dinero mejor si lo vendemos como esclavo. Y lo venden como esclavo, todo golpeado. ¿Cómo te sentirías? O quizá te sentirías como te ha tratado tu familia. Burlado. Le hicieron lo terrible, quisieron matarlo y al último vendido. Y tus siguientes más de 10 años transcurren en dolor. José fue de la cárcel, pasó por diferentes situaciones tan terribles. Pasaron los años y de repente Dios toma a ese jovencito menospreciado, lastimado por su familia, y lo pone en Egipto, el imperio más poderoso de la época, en un tiempo de hambruna, donde todo el mundo había hambre, pero el único lugar, gracias a José, que había alimento era Egipto. Y el faraón pone encargado de todo el alimento que había en Egipto a un hombre llamado José. José era el segundo hombre más poderoso del imperio más poderoso. Ese José que vendieron como esclavo terminó siendo el jefe de jefes. Y ahí está José, cuando de repente un día llegan sus hermanos a pedir ayuda. Y ahí está José vestido como un egipcio y no lo reconocen sus hermanos. Han pasado muchos años. Y José ahí se enfrenta a una decisión y decir, estos son los que me vendieron. A ver si ahora no se mueren de hambre. Él tenía en sus manos el poder de desquitarse. Pero fíjate, vamos a leer lo que hicieron. Sucedieron muchas cosas en la vida de José. Pero dice Génesis 45:1 en adelante, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, en ese momento les dijo, soy yo. Comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Fíjate lo que le dijo a sus hermanos. Soy José, le dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, no podían hablar, estaban diciendo, estamos a merced del que quisimos matar, del que vendimos, del que menospreciamos. Somos nada delante de él. Dice, se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, me acuerdo de todo lo que hicieron. Fíjate lo que les dijo, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron en Egipto. Siguiente versículo dice, pero ahora, por favor no se aflijan. No se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios
quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. José entendió, ustedes pudieron haber tenido planes para destruirme, pero fue Dios el que permitió todo eso para bendecirlos ahora. Imagínate el nivel de perdón. El versículo 8 dice, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. ¿Cómo es que tú y yo podemos lograr perdonar lo que nos han hecho en nuestra familia? ¿Cómo es que podemos perdonar cosas terribles que hemos sufrido? Vamos a ver cómo José pudo perdonar lo imperdonable. Yo veo un proceso de sanidad en la vida de José para poder perdonar. Número 1, José lloró. José lloró. En otras palabras, José se permitió a sí mismo procesar y vivir el duelo por lo que había perdido. Tú tienes que darte el tiempo para procesar, para cuantificar lo que te quitaron, lo que perdiste. Hay muchos hombres, mujeres, principalmente hombres, que suceden cosas terribles en tu vida y dices, a mí no me importa. ¿Realmente no te importa? Tenemos que darnos el tiempo para decir, sí, sí me afectó. Muchos piensan, no, esas son niñerías, es que yo ya soy inmune a las críticas. ¿Realmente lo eres? Tenemos que darnos el tiempo de no esconder en la dureza nuestro dolor. José procesó el dolor, lloró tan fuerte que lo oyeron desde afuera. José expresó lo que había. Tenemos que lidiar en nuestras emociones con lo que sucedió. ¿Qué es lo que te lastimó de tu padre, de tu madre? ¿Qué es lo que te lastimó de tus hermanos? ¿Qué es lo que hablaron? ¿Qué es lo que dijo tu esposo? ¿Cómo actuó tu esposa? ¿Qué es lo que hizo? Tienes que lidiar con ello, porque cuando escondemos nuestras emociones, yo quiero que lo veas así, es como meter una serpiente dentro de tu alma. Y cuando te tocan un botoncito, esa serpiente sale y muerde a los que más amas. Y los está mordiendo constantemente. La Biblia le llama amargura. Cuando tú no tratas con tus emociones, cuando no reconoces lo que te dolió, lo que sucede es que una raíz de amargura empieza a crecer y empiezas a lastimar a los que más amas, empiezas a morder a los que más amas, a todos los que están a tu alrededor, porque entiende esto. La amargura, la ira y el enojo son emociones secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una raíz. No nacen por sí mismas, son un fruto. Son un fruto, fíjate bien, ¿de qué? No de la herida. La amargura, la ira y el enojo son fruto de la falta de perdón. Cuando tú no perdonas, se convierte en amargura y comienzas a actuar de esa manera con todos. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Tenemos que aprender a cuantificar lo que perdimos. Tenemos que aprender a llorar lo que perdimos, a llorar de una manera que le lo entregamos a Dios. Yo a muchos les recomiendo, toma un pedazo de papel. Yo me imagino que José dijo, perdí mi niñez, perdí mi juventud, me quitaron la posibilidad de estar con mi padre y crecer bajo sus consejos. Me quitaron la oportunidad de correr libre. Me metieron a una cárcel y me privaron de la libertad por más de 13 años. Eso fue lo que me hicieron. Por eso José lloró tan fuerte. ¿Qué te quitaron a ti? José lloró. Número 2, José se enfocó en lo bueno. No se permitió ser dominado por el dolor que resultó de lo que había sucedido. Fíjate lo que dice Génesis 50:20. Más adelante José está hablando con sus hermanos y les dice, yo me los imagino sentados tomándose un café egipcio.
es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó, di conmigo transformó, ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Dios es experto en transformar tu dolor, tu herida, en algo que va a bendecir a muchos. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, buenas y malas, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si tú tienes tus pensamientos fijos en el dolor, no puedes ver la gracia de Dios. Si tienes tus pensamientos fijos en lo que te hicieron, no puedes ver a Dios. Es hora de levantar la mirada a Dios, verlo a Él, cómo Él se ha glorificado y cómo Él se puede glorificar todavía aún. Número 3, José no nada más lloró, José no nada más se enfocó en lo bueno, sino que José se enfocó en la disculpa de sus hermanos. Él no se enfocó en la disculpa de sus hermanos, él perdonó primero. Él no dijo: a ver, cuando me pidan perdón, si los veo que están arrepentidos, los perdono. No. ¿Sabías que no hay ni un solo versículo que diga: y los hermanos de José se arrepintieron? No existe. Génesis 45:15, luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces ellos se animaron a hablarle. O sea, ni le habían hablado. Yo me imagino que estaban así humillados. Fue hasta que José los besó que ellos lo voltearon a ver y empezaron a hablarle. Eso es lo que vemos en José, y lo que me impresiona es que vemos la sanidad en el hogar. ¿Sabes cuál es el gran problema? Que el mundo nos ha enseñado cosas incorrectas acerca del perdón. Y yo hoy quiero derribar algunas de esas enseñanzas incorrectas de lo que no es perdonar. Te quiero dar 5 cosas que no son perdonar. Número 1, perdonar no depende de que el ofensor pida perdón primero. Lo acabamos de ver con José. ¿Por qué voy a perdonar a alguien que no me ha pedido perdón? ¿Por qué? Porque si no, sigues aferrado a tu cactus que te está lastimando. Por ahí dicen que no perdonar es como tú beber veneno y esperar que la persona que te lastimó se muera. Es algo ilógico. No sucede así. No perdonar porque no te han pedido perdón es podrirse poco a poco por dentro, mientras la otra persona continúa feliz. Y mientras más feliz es a la otra persona, más coraje te da. ¿No es verdad? Lo ves, mírala en las redes y se toma, y hasta adelgazó la canija. Están pensando: ¿quién le dijo? Yo le estoy en todo. Míralo, ya trae otra. ¡Oh! No esperes que alguien te pida perdón. Número 2, perdonar. Al perdonar no asumes que lo que te hizo la otra persona estuvo bien. Muchos pensamos que si yo perdono estoy validando la actitud incorrecta de la otra persona. No. Al tú perdonar, estás haciendo una declaración que no tiene que ver mucho con la otra persona, tiene que ver con tu sanidad, con tu decisión. José no menospreció lo que sus hermanos le hicieron. Les dijo: ustedes me vendieron. Mucho menos les dijo: gracias por haberme vendido, porque gracias a que me vendieron. ¿Les dijo eso? No. Les dijo: ustedes quisieron matarme. Pero Dios transformó todo eso. Al perdonar no estás asumiendo que lo que te hicieron estuvo bien. Perdonar
no significa que recuperaron tu confianza. Perdonar y tener confianza son dos cosas totalmente distintas. Si tú lastimaste a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos o a algún familiar, el que te perdonen no quiere decir que tienen que confiar de nuevo en ti. Fíjate bien, perdonar va de la mano del arrepentimiento. Yo perdono, es mi actitud de perdón. Y como el arrepentimiento, comenzamos a caminar el día a día. La confianza se gana cuando tú ves que la persona que se arrepintió sigue caminando y da frutos. Entonces poco a poco se puede ir ganando la confianza. ¿Me explico? Y vas ganando confianza y vas diciendo, es digno de mi confianza. Y entonces puedes volver a confiar. Ahora, ¿puedo decir algo aquí? Si tú fuiste víctima de abuso sexual, si tú estuviste en una relación o estás en una relación donde hay golpes, donde constantemente te están lastimando, perdonar no es quedarte ahí. Perdonar no es que vas a volver a tener la relación con ese familiar que tuvo una actitud de abuso sobre tu vida. Perdonar es por ti, es soltar. ¿Sí me explico? No podemos llevar esto a lugares donde no es sano para ti. Pero en el contexto del hogar, para sanar la familia, qué importante es perdonar. El perdón es instantáneo. La confianza se construye con el tiempo. Perdón no es un sentimiento, es una decisión. Si José se hubiera dejado llevar por sus sentimientos, nunca, di conmigo nunca, hubiera sanado su relación con sus hermanos. Hoy quiero decirte que perdonar es una decisión. Muchos nos escudamos, no, cuando esté listo para perdonar voy a perdonar. Patrañas. Nunca vas a perdonar, porque nunca vas a estar listo. Perdonar es una decisión. Porque ¿sabes qué estás diciendo? Cuando esté listo perdono. Lo que estás diciendo, en lo que estoy listo les voy a dar bien duro hasta que estemos a mano. No, eso no es perdonar. Si estás esperando sentir ganas para perdonar a alguien, yo creo que Cristo viene primero. Es una decisión. Fíjate bien esto. Fíjate, ahí va a aparecer el secreto del perdón. El tener los sentimientos correctos hacia la persona que te lastimó es un producto de haber perdonado, no al revés. No nacen esos sentimientos antes de perdonar. Es hasta que perdonas que Dios cambia. Es hasta que tú das el paso. No perdonas porque lo sientes. Tomas la decisión de perdonar. Y después de perdonar vas a empezar a ver que llega la paz, llega el amor, llega la compasión. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Por último, perdonar no es olvidar. Es que ya te pedí perdón, ya olvídalo. ¿Cómo olvidas? No se puede. No hay un borrador de memorias. Aún tus pecados que Cristo te perdonó, no dice que están al fondo del mar. Hay unos que les gusta andar buceando para encontrarlos de nuevo. Pero ahí están, simplemente no están a la vista. Perdonar es dejar de traerlo día tras día, aunque eso no signifique olvidar. Perdonar es decir, ya no lo voy a mencionar. A veces me dan ganas de escupirlo, pero está perdonado. No lo olvido, pero está perdonado. No lo voy a volver a mencionar. Hubo una mujer llamada Corrie ten Boom. Ella, Corrie y su hermana Betsy estuvieron en un campo de concentración para judíos. Betsy murió en el campo de concentración mientras su hermana la veía.
Cuando Corrie salió y pudo huir del campo de concentración, años después ella conocía a Cristo. Ella inició un ministerio que iba predicando por el mundo acerca del perdón. Y ella se sentía que había perdonado, y una ocasión dice ella en su libro que estaba ella predicando, terminó de predicar del perdón, un momento hermoso, la gente recibió a Cristo, gente perdonó. Y dice que mientras ella estaba en esa plataforma, empezó a ver que a lo lejos se acercaba un hombre con la cabeza agachada lentamente. Cuando ella lo tuvo casi cerca de ella, ella se dio cuenta que era el guardia que había sido más cruel con ella y con su hermana. Le había hecho cosas terribles a ambas, y era uno de esos rostros que ella recordaba, causantes de la muerte de su hermana. Llegó este hombre hasta adelante en la plataforma, y dice ella que le extendió la mano y le dijo: soy yo, perdóname. Y fíjate lo que ella escribió: me quedé ahí, la que sus pecados debían ser perdonados una y otra vez, y yo no podía perdonar. Mi hermana había muerto en ese lugar. ¿Podría ese hombre borrar su lenta y terrible muerte? No pudieron haber pasado muchos segundos ahí con la mano extendida, pero a mí me parecieron horas. Mientras luchaba con la decisión más difícil que jamás había tenido que hacer, y aún así ahí estaba con la frialdad oprimiendo mi corazón. No te quiero perdonar. Pero el perdón no es una emoción. Yo también lo sabía. El perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar independiente a la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame, oré en silencio. Ayúdame a estrechar su mano. Y así, rígida y mecánicamente, estreché la mano de aquel que me tendía aquel hombre. Y al hacerlo, ocurrió algo increíble. Una corriente empezó en mi hombro, bajó por el brazo y saltó a nuestras manos unidas. Y entonces ese calor curativo pareció inundar todo mi ser, haciéndome llorar. Te perdono, hermano, lloré. Te perdono con todo mi corazón. El perdón no es una emoción, es un acto de tu voluntad. Es decidir: perdono lo que me hicieron. Suelto lo que me ha estado lastimando. Suelto lo que me ha estado causando tanto dolor. Ese es el perdón. Perdonar es como si alguien arrancara una daga de tu cuerpo. Es doloroso al principio, pero va a traer descanso. Hoy yo le quiero hablar a las familias que están aquí reunidas. El futuro de tu familia está en juego. El futuro de tu matrimonio, el futuro de tus hijos, el futuro de tu familia extendida está en juego. Tienes que aprender a perdonar. Tienes que aprender a arrepentirte. Es tiempo, iglesia, de dejar de hacer oídos sordos. Porque cada uno que está aquí hoy tiene la capacidad de perdonar. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Jesús lo dijo: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Perdón es una hermosa y deseada palabra cuando yo soy culpable y necesito que me perdonen. Pero perdón es algo tan difícil de dar cuando yo tengo que asumir el dolor de lo que me pasó o de lo que sucedió. Pero la llave para la verdadera libertad es perdonar. Yo hoy quiero animarte a que si Dios te ha estado hablando acerca de una situación o una persona,
que tú tienes que perdonar a que lo hagas un acto de tu voluntad, de decir yo perdono. Termino con este versículo. Segunda de Corintios 5:18 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y ahora nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es este ministerio de la reconciliación? Yo entiendo reconciliar al hombre con Cristo. Ahora tú y yo, que hemos sido reconciliados con Cristo, tenemos que llevar a otros a que se reconcilien con Cristo. El problema es que nuestra primer responsabilidad de gente que tenemos que reconciliar con Cristo es nuestra familia, porque a Dios le plació dárnosla. Pero si tú no perdonas, no estás cumpliendo con el ministerio de reconciliarlos con Cristo, porque tú no eres tan orgulloso que tú no puedes perdonar. ¿Cómo mostrarles a un Dios de gracia? Es tiempo, iglesia, de que sueltes tu cactus y que perdones. Es tiempo de que le digas a tu voluntad: yo perdono. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que sea tu presencia la que en este momento calme esas emociones que están dentro de nosotros. Esas voces que nos dicen no lo hagas. Espíritu Santo, toma el control de nuestra mente y llévanos a perdonar. Padre, yo pido que nos muestres, que hagas evidente a nosotros esas personas con las que tenemos que extender el perdón.